Muy buenas tardes, mi nombre es Arlene Alvarado Fernández, soy estudiante de la carrera de Criminología en la Universidad Estatal a Distancia y en esta oportunidad del curso Crimen Organizado. eh, Voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre la delincuencia común y el crimen organizado. En primera instancia, me gustaría mencionarles una cifra preocupante a nivel nacional, que es la cantidad de homicidios que se han ejecutado hasta la fecha, que es de 726 homicidios, cifra que esa raíz desatada de una ola de violencia que se atraviesa actualmente como resultado de la delincuencia organizada a nivel nacional. En primera instancia, eh, se caracteriza la primera diferencia entre estos tipos de delincuencia o tipos de criminalidad como la estructura. La estructura de la delincuencia común no es una organización como tal, es normalmente ejecutada por una persona individual o grupo de personas, pero que no se dedica a cometer crímenes a gran escala, sino que aprovechan las oportunidades que se encuentran en el entorno para delinquir. También estos grupos influyen el miedo en la sociedad, en las comunidades. La delincuencia común genera que exista inseguridad a nivel comunitario y se puntualiza, como se menciona, en lugares específicos, es decir, en comunidades, en cantones, en barrios. Y esto afecta al desarrollo de los vecinos que se encuentran en ese entorno, ¿verdad? También, por otra parte, la estructura de el crimen organizado es compleja, es de carácter estable, el crimen organizado cuenta con recursos económicos, recursos humanos, de infraestructura, patrimoniales, etcétera, de muy buen alcance, y de esto afecta en gran medida no solo a las comunidades que tienen presencia de crimen organizado, sino también al Estado, puesto que la delincuencia común es una problemática para el Estado, no genera que el Estado tenga que intervenir con demasiada gastos, o es más, puede ser controlada por los ministerios de seguridad, pero el crimen organizado trasciende esto, o sea, el crimen organizado difícilmente puede ser controlado por los ministerios de seguridad, y esto genera grandes niveles de afectación, tanto a nivel comunitario como nacional e inclusive internacional. Eh, Esto hace que el crimen organizado sea una organización transnacional y que se aproveche de la globalización que llevan a cabo los países. Eh, Otra de las diferencias es la jerarquía de estos grupos, de estos tipos de criminalidad, en la cual se destaca que la delincuencia común no tiene una jerarquía estable, es decir, a pesar de que existen grupos de criminales dedicados a la delincuencia común, tales como robos y así, no cumplen un papel fundamental, sino que aprovechan de las oportunidades que tengan para cometer los delitos. En cambio, en el crimen organizado existe una gran cantidad de participantes, una estructura formal de estas organizaciones, y casi siempre existe una jerarquía en la cual se establece una jerarquía de designar a cada participante la labor que va a realizar, y difícilmente el líder de la organización realiza alguna vez algún hecho criminal en sí, sino más bien este se encarga como de orquestar los hechos criminales que los sicarios, gángsters, mafiosos, los que tenga su mando, van a ejecutar. Otra de las diferencias de estos tipos de criminalidad es el objetivo delictivo. Este, la delincuencia común se enlaza con las necesidades básicas de los grupos o individuos. Esto se traduce en que mayormente los individuos que cometen delincuencia común tienen necesidades de consumir drogas, necesidades de adquirir recursos para su higiene personal o para comer, etcétera, pero no eh, tienen la necesidad de conseguir recursos en gran cantidad, sino para sobrevivir, por así decirlo. Y por ello, el crimen organizado se diferencia porque este busca obtener recursos de poder adquisitivo, infraestructura, materiales económicos, inclusive tiene un objetivo delictivo de infiltrarse en los sistemas políticos de los países en los cuales se desarrollan, lo cual va más allá de solo subsistir, sino que va a eh, expandirse, o sea, es algo que afecta en gran medida. Los delitos asociados con estas categorías delictivas también son distintas,
puesto que los delitos comunes son como los robos, los hurtos, los asaltos, que aprovechan, en estas tres categorías, aprovechan la oportunidad que tienen para delinquir, es decir, una persona que se descuide, en el autobús, por ejemplo, se le puede sustraer su teléfono, esta persona ni siquiera se da cuenta y la delincuencia común vende este artículo para conseguir dinero o drogas a cambio por ello. Igual en la modalidad de hurto pueden entrar a una vivienda con la finalidad de robar objetos pequeños para conseguir dinero y así llevan el modo de operar. Con base al miedo que estos siembran en las comunidades, también se representa un riesgo social y una actividad delictiva, que es el vandalismo, que es realizado por estos grupos criminales en afectación a la obra pública, donde se apoderan de espacios como parques o infraestructura como hospitales, escuelas, etcétera, para realizar grafitis, rayas, romper artículos, cosas así demás que son de beneficio para la comunidad, pero que representan una manera de que la delincuencia común transmita su mensaje de miedo. Eh, También existe la posibilidad de que la delincuencia común se dedique al narcomenudeo, que es la venta de drogas en pequeñas cantidades, donde normalmente se ven afectadas personas jóvenes de la comunidad que tienen fácil acceso a estas drogas. Y el hecho de que la delincuencia común no sea tan peligrosa a gran escala no significa que no sea perjudicial para la sociedad, porque si no se toman las medidas para prevenir este tipo de delitos, los niveles de inseguridad van a crecer a nivel comunitario y esto es preocupante. Los delitos asociados con el crimen organizado, a diferencia de los de la delincuencia común, son a gran escala, son graves, son violentos, son sangrientos, desatan la violencia en su máximo alcance y se refieren a eh, acciones como narcotráfico internacional, que representa gran cantidad de actores, gran cantidad de personas afectadas, países, víctimas, etc. Trata de seres humanos, porque hasta esto ha llegado a la criminalidad organizada a generar las ganancias económicas a raíz de eh, vender seres humanos para fines sexuales, para fines de órganos, entre otras cosas. También el tráfico de armas, que normalmente es influyente en que opere el narcotráfico, que operen las otras actividades delictivas realizadas por esta organización. Y los asesinatos, que como bien mencionamos al inicio, son cifras que en países como Costa Rica representan grandes niveles de inseguridad. Suelen ser sangrientos, ejecutados por profesionales, etc. Y ahí entran los participantes, los cuales no son iguales en la delincuencia común que en el crimen organizado, ya que los delincuentes comunes suelen ser desorganizados, aprovechar la oportunidad, suelen ser consumidores de droga que roban un artículo para venderlo y consumir, denigran la imagen de las comunidades, por ejemplo, con la realización del vandalismo que mencionamos. Y en cambio, los participantes de la criminalidad organizada suelen ir más allá, son profesionalizados en la ejecución de delitos, suelen ser gatilleros, sicarios, gángster, mafiosos, personas que no les importa quitarle la vida a cualquier persona, siendo menor de edad, siendo mujer. Ellos están dedicados a este tipo de actividades criminales, lamentablemente. Y ahí entra que el tipo de armas que estas personas utilizan no son iguales tampoco. La delincuencia común, los delincuentes comunes aprovechan las oportunidades que hay en su entorno. Pueden utilizar armas desde piedras, palos que se encuentran en su entorno para amenazar a una persona, para despojarla de sus bienes, o bien utilizar con normalidad armas blancas como cúters, navajas, cuchillos, cosas así, u armas hechas por ellos mismos que no generan problemáticas de tráfico y demás. En cambio, el tipo de armas utilizado por el crimen organizado suele ser de alto calibre, suelen ser armas de fuego con regularidad automáticas, rifles como el AR-15 o las armas AK-47 que provoca que en gran medida, gran cantidad de muertes y desata la violencia. El tipo de armas utilizado por la organización, el crimen organizado afecta no solo a la sociedad, sino también a los sistemas de seguridad, porque el que ellos cuenten con este tipo de armas afecta a que los sistemas de seguridad tengan necesidades de insumos, de armería para combatirlos. No es lo mismo combatir a una persona con un
una R15 o una AK-47 con una 9 milímetros, por ejemplo. Entonces, el Estado siempre busca, los ministerios siempre buscan que el Estado apoye en brindar mejores eh, recursos económicos para la compra de armería. Por ejemplo, en Costa Rica eso es una problemática que se está dando actualmente, en donde los ministerios, como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público y lo que es el organismo de investigación judicial, tienen la necesidad de adquirir estas armas para combatir propiamente la criminalidad organizada. Ahora bien, como una medida de disminuir la delincuencia común, se puede abordar estrategias de beneficio colectivo por medio de la prevención situacional, en donde se recomienda a la población colocar cámaras, contratar vigilancia para sus hogares, colocar iluminación. Importantísimo realizar denuncias para que una persona que comience a delinquir en la comunidad y comience a representar un riesgo para la sociedad sea intervenida de manera rápida y así pueda disminuirse esta de la mejor manera. Es así que concluyo con algunas de las diferencias que existen entre estos dos tipos de delincuencia y les agradezco por su atención. Muchas gracias.